Buenas tardes, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón para la reflexión de este día. Les invito a que abramos las Santas Escrituras en el libro de los Proverbios. En el capítulo 19 vamos a leer los versos 22 al 29. Proverbios 19, los versículos 22 al 29. Dice la Escritura así: la ambición del hombre es su desgracia, y es mejor ser indigente que engañador. El temor del Señor es para vida. El hombre vivirá satisfecho con él y no será visitado por el mal. El perezoso hunde su mano en el plato, pero ni aun a su boca la llevará. Golpea al burlador y el ingenuo se hará sagaz. Amonesta al entendido y captará conocimiento. El que despoja a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que avergüenza y deshonra. Hijo mío, deja de atender las enseñanzas que te hacen divagar de las palabras del conocimiento. El testigo perverso se burla del juicio y la boca de los impíos expresa iniquidad. Actos justicieros están preparados para los burladores y azotes para la espalda de los necios. Esta tarde nuestro tema es soluciones adecuadas a problemas específicos. Vamos a hacer una oración. Padre bondadoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos en esta hora de acercarnos ante ti para escudriñar las Escrituras y oír tu voz hablando a nuestro corazón. Danos una mente y un corazón dispuesto para recibir tu santa palabra. En tus manos nos ponemos, Dios de amor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soluciones adecuadas a problemas específicos. Aquí tenemos un conjunto de proverbios que tienen en común una sola cosa: el estilo en el que fueron escritos. Tenemos entonces un paralelismo que es característico de la poesía hebraica, pero que tiene una peculiaridad. Este paralelismo plantea un problema y enseguida una solución. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Soluciones adecuadas a problemas específicos. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces aprendemos a vivir con nuestros problemas? Y están ahí, sin que les demos una solución. Nos hacen sufrir, nos producen dolor, y ahí siguen. Y la pregunta es, ¿por qué esos problemas permanecen en nuestra vida sin solución? Y no es que no les buscamos una solución, no es que no tratamos de resolver el problema. La razón es que no estamos, o una de dos, no estamos detectando el problema específico. A veces creemos que el problema es uno cuando en realidad es otro. Y la otra es que a veces detectamos los problemas, pero no les buscamos la solución adecuada. Empezamos a tratar de solucionar problemas con más problemas. Hay personas que tienen problemas económicos y lo único que tienen que hacer es abatir sus deudas. Pero
Para hacerlo, se hunden en más deudas. Están tratando de solucionar un problema, pero no lo están haciendo de manera adecuada. Y lo mismo pasa en la conducta. Estamos tratando mucho la conducta de los hijos y lo que hay detrás de la conducta de los hijos. Entonces, nuestros hijos van a dar muestras de serios problemas de conducta en sus vidas. Y la pregunta es, ¿qué soluciones le vamos a dar a esos problemas? Hay padres que se rinden y prefieren vivir con los problemas que están generando la conducta de sus hijos. Se acostumbran al dolor. Y aunque intentan algunas cosas, pues no descubren cuál es la solución adecuada. Hoy vamos a ver, pues por lo menos unos 3 o 4 problemas muy comunes en la conducta de los hijos, en la conducta de uno como persona, y vamos a ver cómo la Biblia plantea una solución adecuada. ¿Sí? Alguien ha dicho por ahí que a grandes males, ¿qué cosa? Grandes remedios. Entonces, a veces no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de una verdadera solución. A veces las verdaderas soluciones a los problemas nos espantan, nos aterran y no nos hacen actuar en la forma adecuada como tiene que ser. Bien, vamos a ver el primer proverbio que tenemos aquí. Vean que el verso 22 nos presenta una idea y el verso 23 nos presenta otra idea que tiene una relación estrecha con la primera. Dice, la ambición del hombre es su desgracia. Ahí está un problema, la ambición. La ambición del hombre es su desgracia. Y es mejor ser indigente que engañador. Aquí se nos dice por qué la ambición es un problema. Porque cuando tú estás movido por la codicia, puedes llegar a hacer cualquier cosa, hasta mentir, defraudar, hacer trampa. Y eso representa un serio problema, porque va a traer desgracia a nuestra vida. Y entonces el verso 23 está relacionado con el verso 22 en el sentido de que nos dice cómo vivir satisfecho sin ser visitado por el mal. Ahí está la solución. Entonces nos dice, el temor del Señor es para vida. El hombre vivirá satisfecho. O sea, ¿qué es la codicia? Es insatisfacción. ¿Qué es la ambición? Es insatisfacción. El hombre vivirá satisfecho con él y no será visitado por el mal. Vean, es todo lo contrario. Es un paralelismo antitético. ¿Sí? Bueno, aquí entonces lo primero que vamos a aprender hoy es que para el problema de la codicia, el temor del Señor es la solución. A veces uno no alcanza a descubrir lo que hay en el corazón de los hijos. Pero tarde o temprano lo que hay en el corazón de los hijos va a salir a flote. Y nos va a espantar lo que vamos a ver. Porque a veces en el corazón de los hijos hay codicia. Hay amor al dinero. Hay apego a las cosas materiales. Y nosotros vamos a poder darnos cuenta de eso. Pero si nosotros no lo prevenimos, nos va a sorprender y nos va a hacer sufrir. Nosotros sí debemos conocer a nuestros hijos y además
prevenir ese problema, porque se pueden meter en muchas situaciones. Por ejemplo, tomar algo que no es suyo, robar, mentir, defraudar, hacer trampa, con tal de obtener lo que desean. Entonces hay personas que la única manera de explicar su conducta es precisamente su codicia. Hay quienes han llegado no solo a mentir, robar, engañar, hacer trampas, sino hasta matar por codicia. Entonces estamos hablando de un problema muy serio. Y la pregunta es, ¿en el corazón de tu hijo hay codicia? Quizás digas, no, pues sí, es bien pequeñito, ¿no? Pues quizás ahorita no. Pero si no previenes ese problema, se va a desarrollar ese problema en el corazón de tu hijo y vas a empezar a enfrentar las consecuencias, como dice aquí. La ambición del hombre es su desgracia. Vas a ver a tu hijo fracasar a causa de su codicia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra mayor preocupación en la formación de nuestros hijos? Proverbios insiste en una y en otra y en otra en lo mismo: el temor del Señor. Y ya hemos explicado que cuando en la Biblia se habla del temor de Dios, no está refiriéndose a tenerle miedo a Dios. ¿Qué es entonces el temor a Dios? El temor a Dios es una actitud hacia Dios, es una actitud de adoración. En el Antiguo Testamento dice, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. Jesús cita el mismo texto en el Nuevo Testamento y dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El temor del Señor es una actitud de adoración a Dios. El temor al Señor es cuando una persona hace de Dios su adoración, el centro de su vida. Pero la adoración debe ser entendida como un estado de conciencia, por lo menos de tres cosas. El temor a Dios es conciencia de quién es Dios, de su grandeza y de su perfección. Una idea distorsionada sobre Dios nos va a llevar a una relación distorsionada con Dios. Si tengo una idea equivocada de Dios, si para mí Dios es solo un pedacito de papel al que le pongo una florecita, pues voy a tratar de resolver mis problemas yo, porque ese pedazo de papel no va a poder hacer nada por mí. Nunca voy a confiar en ese Dios. Así que, conciencia de quién es Dios, tal como se presenta en las Santas Escrituras. La autorrevelación de Dios, Dios dándose a conocer en su palabra. Y Dios es amor, pero también Dios es justicia. Dios es luz, santidad y perfección. Dios es sabio. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, cuando yo no solo sé esto, sino que tengo conciencia de esto, mi vida cambia. Porque ante la conciencia de un Dios santo, esto me impone la responsabilidad de la santidad. Ante la conciencia de un Dios justo, esto me impone la responsabilidad de vivir con justicia. Ante la conciencia de un Dios que es amor, esto me impulsa a responder al amor de Dios con amor. Vean, mi concepto de Dios va a determinar cómo me relaciono con Dios, pero además va a determinar la orientación de mi conducta.
porque esa conciencia de Dios va a generar en mí también un estado de conciencia sobre mi condición. Cuando me miro a la luz de la grandeza de Dios, puedo ver cuán pequeño soy, cuán limitado soy, cuán imperfecto soy. Y entonces esto me lleva a postrarme a los pies de Cristo, a los pies de Dios, y permitirle a Él que Él gobierne mi vida, que Él dirija mi vida. Por eso es que la adoración no solo es conciencia de Dios, es conciencia de nuestra condición delante de Dios. Es mirarme como me ve Dios. Por eso es que se usa esta palabra, temor de Dios. Pero no solo es admirar la perfección de Dios y humillarme ante mi propia imperfección. Es disponer mi vida y mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Mi conciencia de Dios va a generar también conciencia de su voluntad. Una profunda preocupación por saber qué quiere Dios y estar dispuesto a hacer lo que quiere Dios. Como Isaías, que adquiere la conciencia de un Dios que es 3 veces santo. Lean Isaías 6. Un Dios que es 3 veces santo. Y ante esa conciencia se mira a sí mismo como un pecador. Ay de mí que soy inmundo de labios y mis ojos han visto al Rey de Israel. Adquiere conciencia de su condición. Pero después oye la voz de Dios. Dios es un Dios que habla, un Dios que se comunica con el hombre, un Dios que se da a conocer al hombre, un Dios que se revela, Dios habiendo hablado muchas veces. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios habla. Pues bien, Isaías oye la voz de Dios que le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no dice, pues a ver quién. No. Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso es el producto de la adoración, ese es el producto de una conciencia de Dios, una vida que se orienta hacia Dios, a una vida a la que le preocupa hacer la voluntad de Dios. Hay gente que hace y deshace y duerme como un bebé. No le preocupa su maldad. Pero cuando alguien es un adorador, entonces su vida es diferente. Por eso, una persona que tiene temor de Dios, la codicia va quedando fuera de su vida. Porque ¿qué puede desear fuera de Dios? ¿Qué puede necesitar que Dios no llene esa necesidad? Entonces es una persona que vive, como dice aquí, confiado. ¿Confiado en quién? En la suficiencia de Dios, del Dios que adora, del Dios que conoce. Y es por eso que ante la adversidad, la persona no se preocupa, no se angustia, porque sabe que Dios tiene el control de todo lo que pasa en su vida. Y lo más hermoso aquí es que pase lo que pase, Él no será visitado por el mal. Hay gente que está viviendo en este mundo como si alguien lo estuviera persiguiendo. Nadie lo ha secuestrado, pero vive con el miedo del secuestro. Nadie le ha engañado, pero vive desconfiado de todos. Y una de las cosas es esta, que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, realmente el mal que tememos, ese es el mal que nos ciega. Por eso es importante entender que hay que ayudar a nuestro hijo a desarrollar en su corazón temor del Señor. ¿Y cómo lo hacemos?
No es suficiente orar por nuestros hijos, hermanos. No es suficiente leerles la Biblia. Hay que predicar con la vida. Hay que instruir con la vida. Yo he visto que una madre que no ama a Dios termina con hijos que están lejos de Dios. Un padre que no ama a Dios termina con hijos que desprecian a Dios. Pero igual he visto a hombres piadosos que aman a Dios y forman hijos que aman a Dios. Su amor a Dios inspira el amor en sus hijos hacia Dios. Un padre para quien la prioridad son las cosas de Dios va a tener hijos cuya prioridad son las cosas de Dios. Pero un padre que está pensando siempre en dinero, en hacer negocios, en ganar aquí, ganar allá, ganar acá, va a generar hijos codiciosos. Un padre que hace trampas, que miente y engaña para poder obtener lo que quiere, va a terminar con hijos tramposos, mentirosos. Y lo más trágico es que a todos, tarde o temprano, la desgracia los va a alcanzar. Porque de aquí dice, la ambición del hombre es su desgracia. ¿Cuántas personas han tomado decisiones bien destructivas, decisiones erróneas, impulsados precisamente por sus codicias, por sus ambiciones? Y le dicen a otro, no, es que tú eres conformista, es que tú piensas en chiquito, no piensas en grande, es que tú eres de visión corta. Y así califican a las personas. Pero sí, cuidado con esto. La codicia puede parecer algo muy inocente, pero aquí la Biblia, palabra de Dios, dice que la ambición del hombre es su desgracia. Por eso la Biblia nos enseña cuál es el camino. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron traspasados de muchos dolores, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y él explica, pero gran ganancia, y es la ganancia que debemos buscar, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y recuerden que contentamiento no es lo mismo que conformismo. El contentamiento es el resultado precisamente de la piedad. Es esa confianza en que todo depende de Dios. Y que si necesito un poco de austeridad para que la imagen de Dios se forme en nosotros, estoy contento con la austeridad. Y si necesito un poco de abundancia para que la imagen de Dios se forme en mi vida, estoy contento con la abundancia. Pero no puedo ir más allá de lo que Dios quiere para mí. Por eso la adoración me ayuda a tener conciencia de lo que Dios quiere, a poder distinguir cuándo debo dar un paso y cuándo no debo dar un paso, cuándo debo tomar esta o aquella decisión, el temor de Dios. ¿Sí? Bueno, en segundo lugar, aquí tenemos la otra sección, la segunda sección, los versos 24 y 25. Tenemos en una línea la descripción de un segundo problema que vamos a encontrar en la conducta humana. ¿Sí? El perezoso hunde su mano en el plato, pero ni aun a su boca la llevará. Es una forma muy gráfica de describir cómo la pereza inutiliza nuestra vida, cómo la pereza se convierte en un obstáculo para poder cumplir con responsabilidades. Entendamos, no para alcanzar nuestras metas, no para alcanzar nuestras ambiciones, sino para cumplir con nuestras responsabilidades. Son dos cosas bien diferentes. ¿Sí? Si tú vas a trabajar para hacerte millonario,
Estás perdiendo de vista la naturaleza del trabajo. El trabajo, uno no trabaja para ganar dinero. Uno trabaja para el bien común. El trabajo es una responsabilidad, no es un medio para enriquecerse. Es la responsabilidad. Es como en un engranaje, donde yo ocupo un lugar dentro de toda la maquinaria y cumplo mi responsabilidad al trabajar. ¿Sí? Lo que me motiva es el bien común, no el hacer dinero. El dinero va a llegar como resultado del trabajo, pero no como un fin que estoy persiguiendo, que estoy buscando. Esa es la diferencia entre ambición y responsabilidad. Entonces aquí nos habla de un problema que nos estorba para cumplir las responsabilidades humanas, y es la pereza, la negligencia, esa falta de motivación para asumir las responsabilidades que tenemos que asumir. Ahí está descrito en el verso 24 un gran problema, el problema de la pereza. Y fíjense que la pereza afecta a todos los aspectos de la vida humana. Un gran problema que tenemos hoy en la juventud no es solo la pereza física, sino también la pereza mental. Y no estoy diciendo que nuestros hijos no sean inteligentes. De hecho, tenemos hijos supergenios, bien inteligentes, pero que ahora ya les da pereza pensar. Un trabajo de investigación. No es que se van a la biblioteca, no es que hacen experimentos, no, simplemente ahí está la computadora, bajamos la información, ni siquiera me molesto en leerla, la copio y la pego y ya está la tarea. Pereza mental. Entonces, la pereza va a afectar nuestra vida en todos los aspectos. Y aquí tenemos el remedio. Miren, el verso 25 es interesante porque nos dice lo que puede resultar cuando no usamos la solución correcta. Y se golpea al burlador, y el ingenuo se hará sagaz. Amonesta al entendido y captará conocimiento. ¿Qué relación tiene esto con lo primero? Bueno, que nosotros podemos hacer uso de la violencia para cambiar conductas. ¿Qué vamos a tener como resultado? Pues solo gente sagaz, pero no gente sabia. Nuestros hijos llegan a ser tan inteligentes que pueden medirnos y saben cómo manipularnos. Se vuelven sagaces. Hace 8 días hablábamos de que uno de los problemas en la corrección es cuando corregimos sin sanción. Pero aquí está la contraparte. Aquí es la contraparte, es que llegamos a sancionar sin instrucción, sin corrección, simplemente agresión. ¿Y esto qué va a traer? Pues personas muy sagaces que van a saber cómo manejar las cosas, pero no personas sabias. Por eso aquí estamos presentando que para el problema de la pereza, la instrucción es la solución. Y cuando hablamos de instrucción, no estamos hablando solo de, mijito, ya te dije que hagas esto, mijito, ya te dije que hagas aquello. No, la instrucción es un proceso, es todo un proceso. Involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la instrucción empieza precisamente con la información. Cuando de manera específica y concreta le decimos a nuestros hijos cuáles son sus responsabilidades.
Y le explicamos por qué tiene que cumplir esas responsabilidades. Ahí estamos dando el primer paso en la instrucción. A veces asumimos que nuestros hijos entienden lo que es correcto, pero no siempre sucede así. Hay que ser específicos, ¿sí? El segundo paso es la ejemplificación. Si yo estoy esperando de mi hijo una responsabilidad y yo no soy dispuesto a cumplir con esa responsabilidad, no estoy instruyéndole, no le estoy enseñando. Entonces ya le dije lo que tiene que hacer, hay que ejemplificar, hay que hacerlo nosotros. Debe ser un estilo de vida en nosotros. Si yo le digo a mi hijo que es importante levantarse temprano y a mí me ve acostado hasta horas tardes del día, mi instrucción no está haciendo más que información y nada más, pero no es instrucción. ¿Sí? Y después de la instrucción viene la delegación de responsabilidades. El tercer paso en el proceso es la delegación de responsabilidades. Sí tiene que asumir responsabilidades, se le debe confrontar con tareas que debe cumplir. Y cuando nosotros somos insistentes en esto, esas tareas se van a convertir en algo habitual. Porque hay niños que cuando se levantan de la mesa no lavan su plato. Pues porque la mamá lo hace. Y lo hace la mamá porque nunca se atrevió a poner al hijo a lavar su plato. Pero si nosotros le asignamos tareas así de sencillitas como lava tu plato, tiende tu cama, mantén aseado tu cuarto, y son solo ejemplos. Podemos pensar en otras cosas. Pero lo cierto es que cuando nosotros le asignamos responsabilidades, el niño se ve empujado a cumplirlas. Y el siguiente paso sí tiene que ver con la supervisión. Debemos asegurarnos que si asignamos una responsabilidad, esa responsabilidad se cumpla. Porque si asignamos responsabilidades y el niño no lo hace y nosotros dejamos que así se quede, el niño va a aprender a que no es serio. Todos los seres humanos necesitamos un acicate sobre nuestra vida. De hecho, no funcionamos sin presión. Si no hay presión, si no hay disciplina en nuestra vida, no funcionamos. Si tenemos la manera de evadir la responsabilidad, la evadimos. Entonces sí necesitamos que alguien esté ahí sobre nosotros diciendo. Por eso es que hay gerentes en una empresa. Por eso es que hay directores en una escuela. Y por eso Dios puso a los papás en la casa. Porque son la autoridad y deben supervisar que la instrucción se cumpla. ¿Sí? Si no, no estamos formando nada en la vida de nuestros hijos. Y nos vamos a pasar peleándonos con los hijos porque no hacen lo que uno espera que hagan. Si no los guiamos, si no los empujamos a hacerlo, no lo van a hacer. ¿Sí? Y entonces viene lo que mencionamos hace 8 días. El siguiente paso es la corrección. Si no lo hace, hay que corregir. Y el último paso es la sanción. Ahí es ya el último paso. Pero si nosotros empezamos con la sanción, lo único que vamos a hacer es que nuestros hijos se van a volver sagaces para evadir sus responsabilidades y salirse con la suya y que nosotros nos quedemos, como dicen por ahí, con un palmo de narices. ¿Sí? Entonces, instrucción. Y ya describimos el proceso de instrucción. Es importante cada paso en el proceso de la instrucción. A veces le llamamos instrucción a solamente, hijo, no lo hagas. O hijo, tú debes hacer esto. Eso solo es información. Es solo uno de los pasos. Pero tenemos que seguir todo el proceso. Si queremos que nuestros hijos aprendan y se formen, y formen un carácter, y formen en su corazón temor a Dios, entonces hay que trabajar en la instrucción. Bien, ¿qué va a suceder? Bueno, que nuestro hijo va a convertirse en una persona entendida. Entendida. Y va a llegar el momento en el que no vamos a tener necesidad de llegar al paso de la corrección, ni al paso de la sanción,
porque ya en su mente hay ¿qué cosa? Conocimiento. Si se equivoca, va a captar el conocimiento. Si llega a cometer un error, lo va a rectificar porque hay conocimiento. Entonces no se trata de hijos astutos o inteligentes, se trata de hijos sabios, hijos que se conduzcan sobre la base de conocimiento, producto de la instrucción. Bueno, hermanos, otro problema, el tercer problema, nos dice el verso 26, el que despoja a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que avergüenza y deshonra. Hijo mío, deja de atender la enseñanza que te hace divagar de las palabras del conocimiento. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Su hijo le honra? ¿Su hija le honra? No, pues si mi hijo no es tan malo. Fuma, no toma, estudia mucho, saca buenas calificaciones. Sí, pero eso no es lo mismo que honrar a un padre y a una madre. Sí tenemos que llegar a ese punto de preguntarnos si mi hijo realmente está haciendo lo que Dios espera de él. Porque Dios no espera que saque buenas calificaciones. Dios no espera que se porte bien cuando hay visitas. Dios no espera que le guste ganar dinero. Dios espera que mi hijo honre a su padre y a su madre. Y no se trata de si su papá es bueno o es malo. Es su padre, es su madre, y Dios espera que le honre. Y ya alguna ocasión hemos hablado de qué significa honrar a un padre y a una madre, y también cuáles son las razones por las que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero aquí dice, el que despoja a su padre. Dice que está deshonrando a su padre. Y tal vez usted diga, no, mi hijo todavía no me echa de la casa. ¿Vamos a esperar a que eso suceda? ¿Por qué hay mujeres y hombres viviendo en la calle? Porque su hijo, su hija, le dijeron, lo siento papá, tú pusiste las escrituras a mi nombre, así que esta casa es mía y la voy a vender, o te vas a tener que ir, o cosas como esas. ¿Sí? Y ahuyenta a su madre. O sea, ¿sabes qué? No te metas en mis asuntos. Son mis asuntos. Ahuyenta a su madre. Pues aquí dice que es hijo que avergüenza y también un hijo que deshonra. ¿Cómo solucionamos ese problema? Aquí dice, hijo mío, deja de atender las enseñanzas que te hacen divagar de las palabras del conocimiento. Nuestra gran solución para la deshonra a los padres, la influencia. La influencia es la solución. ¿De qué está hablando en el verso 27? Deja de atender la enseñanza que te hace divagar de las palabras del conocimiento. ¿Qué puede hacer que mi hijo divague de lo que yo le enseño? ¿Qué? Pues la influencia de otra persona. La enseñanza de otra persona que sea capaz de influir más que yo en mi hijo. Hay gente que está influyendo en la vida de tu hijo. A veces son los tíos, a veces son los abuelitos, a veces son los primos, a veces son los amiguitos de la escuela, a veces son hasta los maestros y maestras de nuestros hijos. ¿Cuál es la clave para poder influir en nuestros hijos? No es suficiente el buen ejemplo. Hay jóvenes que tienen padres excelentes y los deshonran. Hay padres que son ejemplares en su vida, pero no pueden lograr que sus hijos se sometan a una sola orden de ellos. ¿Cómo influir en un hijo? Es bien sencillo. ¿Por qué? El amiguito de mi hijo
que le pone apodos, que se burla de él, que hasta le pone sus zapes cuando quiere y que se ríe de él. Cuando el amiguito dice, vamos a hacer esto, el hijo rápidamente está ahí atrás. ¿Por qué? ¿Por qué esa personita es capaz de influir en mi hijo? Por una sencilla razón. Porque esa personita está dispuesto a invertir tiempo en mi hijo. Está dispuesto a estar con mi hijo. Está dispuesto a escuchar a mi hijo. Está dispuesto a oírlo, a dialogar con él. En otras palabras, hay cercanía. Y la cercanía es influencia. ¿Sí? Otro dicho, ¿verdad? El que se asocia con lobos, ¿qué? Aullar aprende. O sea, la influencia es fuerte. El comportamiento de un ser humano siempre va a ser moldeable a partir de las personas que influyan poderosamente en su vida. Y tú y yo como padres tenemos que ser las personas que más influyan en su vida. Y para poder lograr eso, el contacto y la cercanía con los hijos es bien importante. Y lo que hacemos los papás, varones por ejemplo, es evadir a nuestros hijos. Llegamos bien cansados del trabajo, el niño sale, papi, ya llegaste. Y ¿sabes qué, hijo? Vete a ver la tele, o ve a ver qué haces por allá. Yo estoy bien cansado, ahorita no me molestes. Y la mamá ayuda. Y mi hijo, deja descansar a tu papá, viene bien cansado. Y no entendemos que esa es nuestra gran oportunidad para sembrar algo en el corazón de nuestros hijos. Dios describe esa influencia en la instrucción cuando dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás en tus puertas. Todo un contacto entre padre e hijo con una sola temática: la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos cercanía con nuestros hijos, nos estamos reproduciendo en ellos. Nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir, se está reproduciendo en ellos. Y ellos van a terminar hablando como nosotros hablamos, pensando como nosotros pensamos. Hay influencia. Pero cuando no hay contacto entre padres e hijos, la influencia se rompe y además se abre la puerta para que alguien más, totalmente ajeno al hijo, influya en la vida de nuestro hijo. A mí se me ha señalado mucho el hecho de que, insisto en que la mujer debe ejercer la función de madre y maestra de sus hijos. Y dicen, es que usted está en contra de que la mujer trabaje. Yo no estoy en contra de que la mujer trabaje. La Biblia dice que la mujer debe trabajar. ¿Pero en qué? Debe trabajar en la instrucción de sus hijos. Ese es su trabajo. Y en eso debe ser eficaz. No se trata de que es pecado que se vaya a trabajar a algún lado. Lo que es pecado es que por el trabajo abandone la misión que tiene con sus hijos. Eso es lo que está mal. No estamos en contra de que la mujer trabaje, que sea productiva, que tenga una profesión, pero que use esto para influir en sus hijos. Si el trabajo va a ser un estorbo, tu trabajo cualquiera que sea, va a ser un estorbo entre tú y tu hijo, renuncia a tu trabajo y cumple tu misión con tus hijos. Deja que el esposo cumpla la función que le toca a él, de salir y ganar el pan para la familia. Esa es la tarea que le toca a la mujer. Y el marido, aunque tiene esta responsabilidad,
Su mayor responsabilidad es ser instructor de sus hijos. Y no se trata de invertir tiempo de calidad, eso es una mentira del diablo. No es invertir tiempo en los hijos, hermanos. Es invertir la vida en los hijos. Y no lo hacemos. O sea, tengo que admitir que muchas veces nosotros estamos preparados para el matrimonio, pero no estamos preparados para la paternidad. Y los problemas de la paternidad nos van alcanzando y nos van aporreando a lo largo de la vida y vamos aprendiendo cosas que vamos a tener que enseñarle a los nietos porque a los hijos fracasamos con ellos. Pero si tenemos la Biblia, si tenemos la instrucción de Dios, entonces hay que echar mano de la instrucción, ¿sí? ¿Quieres que tu hijo te deshonre? Abandónalo cuando es chiquito y él te va a abandonar cuando seas viejo. No lo escuches cuando es chiquito y él no te va a escuchar cuando tú seas viejo. Deja de preocuparte por sus problemas y él se va a dejar de preocupar por los tuyos cuando seas viejo. ¿Sí se entiende la relación, hermanos? Entonces estamos hablando de algo bien serio. Dios sí quiere que tus hijos te honren, pero hay una responsabilidad. No se puede cosechar si no se siembra. Hay que sembrar para poder cosechar. Y hay que sembrar esa cercanía con los hijos que va a generar como cosecha la influencia en sus vidas. Vamos a poder influir en ellos. Y no necesitamos pelearnos con ellos para que hagan lo correcto. No tenemos que ser agresivos con ellos para que hagan lo que Dios quiere que hagan. ¿Sí? Bueno, el último problema, verso 28 y 29. El testigo perverso se burla del juicio y la boca de los impíos expresa iniquidad. Actos justicieros están preparados para los burladores y azotes para la espalda de los necios. Otro gran problema, hermanos, es lo que vamos a llamar la insolencia. Es una descripción de este problema aquí en el verso 28. El testigo perverso se burla del juicio. O sea, es insolente ante la autoridad, ante la justicia. Y por eso su boca expresa iniquidad, no tiene respeto para nadie, ni para sus padres, ni para las autoridades, ni para sus maestros. Hoy, de veras que hay maestros que quieren suicidarse porque no pueden manejar a su grupo, a sus alumnos, porque son insolentes. El niño ya no tiene respeto por el maestro. Lo puede tratar como quiere y sabe que puede hacerlo. Pero el problema es que esa insolencia se va a reproducir en la casa y se va a reproducir en todas partes y va a acarrearnos verdaderos problemas. ¿Tu hijo es insolente? Cuando tratas de llamarle la atención, dice, ya vas a empezar, papá, ¿qué no tienes otra cosa que hacer? Deja de estar molestándome. Háblame de otra cosa, pero no de eso. Y ya uno dice, perdón, mijito, ya no te vuelvo a molestar. O sea, es insolente. Un hijo no debe dirigirse así a su padre. Si su padre le dice, quiero hablar contigo, entonces el hijo se sienta y escucha. Si no lo hace, es insolencia. Si se burla del consejo del padre, es insolente. Si menosprecia la instrucción de su padre, es insolente. ¿Y qué dice? ¿Cómo se resuelve esto? El papá ya no lo puede resolver. Cuando tu hijo llega al punto de la insolencia, ya no lo puede resolver, porque se va a burlar de ti, porque te va a menospreciar, porque te va a humillar. ¿Cuál es la solución? Pues la solución, la disciplina de Dios es la solución. Así que cuidado, mamás, con alentar la insolencia de los hijos, porque van a ver con mucho dolor cómo actos justicieros están preparados para los burladores. Van a ver con mucho dolor cómo hay azotes para la espalda de los necios. O sea, es bien triste ver cómo un hijo insolente termina en situaciones muy duras, muy dolorosas, muy tristes. Así que hay que prevenir esto.
Y por eso hablábamos hace 8 días de la corrección acompañada de sanción. Dios usa nuestra vida para disciplinar a nuestros hijos. Y si no lo hacemos, entonces nuestros hijos van a desarrollarse en un estado de arrogancia. Se van a convertir en necios y burladores. Y nunca van a someterse a ningún tipo de autoridad, pero va a ser para su propio mal, para su propio sufrimiento. Porque actos justicieros están preparados para los burladores. Si yo no corrijo a mi hijo, los policías se van a encargar de corregirlo. Si yo no le muestro el buen camino, la cárcel, ¿no?, o alguna otra institución se va a encargar de hacerlo. Actos justicieros están preparados para los burladores. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos a que vean la humildad como un valor y que se sometan a la disciplina de Dios. Pues hoy hemos hablado de algunos problemas, seguramente hay muchos más, pero estamos viendo cómo sí se requiere de una solución adecuada para los problemas específicos. ¿Estamos manejando adecuadamente los problemas conductuales de nuestros hijos? ¿Estamos manejando adecuadamente sus problemas espirituales? ¿Estamos orientando adecuadamente ante decisiones que se pueden llegar a convertir en problemas en sus vidas? Hay que pedirle a Dios la sabiduría y la capacidad para poder aplicar los principios de Dios a las necesidades de nuestros hijos. Oremos. Te damos muchas gracias, Dios de amor, por tu palabra santa, a través de la cual despiertas nuestra conciencia y nos enseñas el camino para hacer tu voluntad. Danos un corazón humilde, danos un corazón sabio para atender tus palabras y para poder, Señor, ser instrumentos en tus manos de tu bendición y de tu ayuda. Te lo pedimos, Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a todos quienes están participando de este encuentro de adoración, recordándoles que no promovemos una religión, sino una fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar en nuestras manos la ofrenda que hemos apartado para consagrarla al Señor y en una oración la pondremos a los pies de Cristo. Oremos. Padre Santísimo, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, traemos a tus pies esta pequeña y humilde ofrenda, que es una porción de lo mucho que tú nos has bendecido, y tu bendición ha sido abundante. Agrádate de la ofrenda que tu pueblo pone a tus pies. Permite que pueda ser para bendición en la vida de otros y que pueda ser administrada con sabiduría para gloria de tu nombre. En tus manos nos ponemos, Dios de amor, dándote gracias por tu bondad, en Cristo nuestro Señor. Amén.